Buenas tardes, grupo. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profe. ¿Cómo van con la realización de la práctica 1? Les estoy compartiendo un enlace para una reunión en Meet. Compartirles la pantalla. Bien, les comento respecto al archivo que subí la sesión de ayer. Lo actualicé con una modificación. Para tratar de corregir el error que incluí también en ese mismo archivo. Ahorita les indico a qué líneas de este archivo TXT me refiero. Me refiero a este archivo, el nombre download-url.txt. Que podemos ver
en este momento, aquí. En este archivo, cerca de la parte final del mismo, ¿sí? Aparece, bueno, el error que les mencionaba en la sesión de ayer. Con fecha lunes 28 de marzo, aparece este mensaje de error. En donde se está ejecutando este comando, ¿sí? Este comando que está aquí. En el cual, arriba, icono, y se está ejecutando este comando. Se ejecuta este archivo llamado xgcc, ¿sí? Con una lista bastante larga de modificadores. ¿Sí? Todo esto que estoy seleccionando ahorita son los modificadores que se están agregando a la ejecución del programa XGCC. Y como podemos ver, el comando termina aquí, hasta donde seleccioné. Ahorita seleccioné nada más los modificadores. Y cerca de este modificador, menos LC, tenemos este operador, el operador doble ampersand, que en lenguaje C corresponde a la operación OR, a la operación AND, perdón, AND, y aquí en el caso de un comando en la terminal de back, pues corresponde a que se pide que se ejecute este comando, que se ejecute el comando y después que se ejecuten los comandos siguientes. E inclusive aquí en los comandos siguientes podemos ver que se evalúan sentencias de control interpretadas por el intérprete, por el programa que interpreta los comandos que se teclean en la terminal. Entonces, esta parte de aquí, si se fijan, al final, lo último que se realiza es crear un enlace simbólico con el comando ln espacio -s, crear un enlace simbólico hacia el archivo libgcc-s.so.1, de tal manera que el enlace simbólico tenga el nombre de libgcc-s.so. Este enlace simbólico, ¿sí? Incluyendo el punto diagonal, es un target de un archivo make. Ahorita les comento cuál es el archivo make. En ese archivo make vamos a identificar, en cuanto sea posible, vamos a identificar si sigue apareciendo esta opción, la opción menos LC, ¿sí? O este modificador. Todo esto que está aquí, lo voy a seleccionar ahorita. Digamos hasta esta parte de aquí, ¿sí? Todo esto está seleccionado ahorita.
es la evaluación de una variable de make. ¿Sí? Porque cuando veamos el archivo make, vamos a poder ubicar este modificador, el -o, que es el modificador que se utiliza para indicar cómo queremos que se llame el archivo de salida, resultado de la ejecución del comando. En este caso el comando es este archivo ejecutable, xgcc, que se teclea o se ejecuta utilizando la ruta absoluta, ¿sí? El nombre completo, digamos, del archivo, desde el directorio raíz, desde la raíz del sistema de archivos, hasta donde está el nombre del archivo, que es esta parte, este xgcc que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, cuando revisemos el archivo make, eso lo vamos a hacer o lo voy a mostrar dentro de unos minutos, vamos a identificar que aparece el modificador -o con el nombre de este archivo, que si se fijan, si este comando se logra ejecutar exitosamente, para que se ejecute exitosamente se tiene que quitar esta opción -lc, porque con las pruebas que les mostré ayer, si se quita este -lc, se construye, ¿sí? Se logra ejecutar este comando exitosamente, es decir, sin mensaje de error. El error, entonces, lo está produciendo este modificador que se tiene aquí, -lc, con el cual se pide enlazar los archivos objeto de la lista de archivos objeto que se tienen en este comando con la biblioteca estándar del sistema. Pero si lo pensamos bien, como que no tiene mucho sentido enlazar, construir una biblioteca enlazando con la biblioteca, construir una biblioteca para los propósitos del programa que se está construyendo para el GCC. De todas maneras, como les comenté, había dos posibilidades: modificar este comando para indicar la ruta en donde sí se puede encontrar la biblioteca estándar del sistema, libc.so.6, y cuando agregué el modificador para indicar en dónde está ese archivo de biblioteca o esa biblioteca, el comando marcó que el formato de la biblioteca no era el adecuado para hacer el enlazado con estos otros archivos objetos. Así que cuando se eliminó del archivo make este modificador, el -lc, se pudo construir este archivo, el libgcc-s.so.1.tmp. Si este comando, si lo que está antes de este operador &&, se ejecuta exitosamente, ya sea con esto, con este -lc o sin este -lc, entonces posteriormente se ejecutan estos comandos. Se borra, digamos, el archivo libgcc-s.so. Aquí se hace una prueba para determinar si existe este archivo, el libgcc-s.so.1. En caso de que exista, también se le cambia el nombre en este comando con mv-f, el nombre actual y el nuevo nombre, que va a consistir en el nombre previo, pero agregándole la extensión .backup, y en caso contrario, se devuelve verdadero. Y como ya se habría construido este archivo, el libgcc-s.so.1.tmp, aquí se le cambiaría el nombre con este comando, mv, que se usa para cambiar el nombre de un archivo,
se le cambia el nombre el nombre que originalmente se le asignó, es este que está seleccionado ahorita, y se le pone el nombre libgcc-s.co.1 en el directorio de trabajo, directorio donde se esté ejecutando este comando. Eso es lo que significa este punto diagonal. Y una vez que se ha actualizado este archivo, entonces se crea un enlace simbólico que coincide con el nombre del target. Se crea un enlace simbólico que va a tener como nombre libgcc-s.so y va a apuntar a esta biblioteca. El archivo de biblioteca libgcc-s.co.1. Entonces, la modificación y cómo llegué a la conclusión de que se podía intentar esa modificación, ¿sí? Está documentado aquí, en este archivo. Pues aquí puse estas referencias con fecha de martes 29 de marzo de 2022, de ayer. Puse esta referencia, para que lo puedan checar ustedes también, y esta otra referencia, en donde Rob Langley, autor de estas notas, esta nota que está en esta página, comenta que finalmente pudo construir un toolchain para una arquitectura ARM V4L, según menciona aquí. Pero menciona que that was a pain. Estuvo difícil. Y la razón por la que estuvo difícil lo comenta aquí. La comenta aquí en esta nota. ¿Sí? Entonces, después de revisar, llega a esta conclusión. Llega a esta conclusión. Dice, así que varias pruebas en el script de shell generado están hardcodeadas por el proceso que lo genera. ¿Sí? Pero aún hay sentencias if. Así que después de que los makefiles invocados por make gcc-all generan este archivo de script, entonces lo corren pasando alrededor de 100 líneas de variables de ambiente para decirle qué hacer. Este script genera como salida un nuevo archivo llamado libgcc.mk y es correcto. La etapa de configuración crea un archivo makefile del nivel más alto, la cual crea un archivo makefile en el directorio gcc, el cual llama a otro script para crear un nuevo script de shell, el cual, cuando es llamado, genera un nuevo archivo makefile. Esto suena como una locura, del demonio, dice aquí. Bienvenidos al proceso de construcción de GCC. Bueno, el mismo autor comenta que obviamente no le gusta este compilador, no le gusta GCC. Pero para bien o para mal, ese es el compilador con el que está construido el kernel Linux. Así que, pues, no le queda de otra más que trabajar con él.
Entonces aquí yo edité ayer este documento y agregué más o menos una explicación de qué manera estoy tratando. Fíjense que lo digo con ese cuidado, tratando, porque no ha terminado la prueba aquí. En mi laptop toma como 40 minutos más o menos llegar al punto en donde voy a poder saber si se sigue generando el error o ya no. Entonces, pues la modificación más reciente la hice hace algunos minutos y en esta parte de este documento es que subo, comento aquí, dejo documentado en qué consiste la prueba que estoy haciendo en este momento. En ingeniería es una buena práctica acostumbrarse a documentar lo que se está haciendo. Es muy sencillo. Hay que decir lo que vamos a hacer, hay que hacer lo que dijimos que íbamos a hacer y hay que documentarlo. Entonces, eso tiene la ventaja que si después, en algún momento, nos enfrentamos a una situación similar, pues eventualmente alguna de las cosas que dejamos documentadas nos puede servir para no tener que volver a recorrer nuevamente un mismo camino que ya se recorrió o que ya recorrimos antes y que en ocasiones pues resultó ser un camino que nos llevó a una solución. Entonces es una buena práctica. Los exhorto a que ustedes también hagan lo mismo, a que sigan esos 3 sencillos pasos. Se tiene que especificar lo que se va a hacer, hay que hacer lo que se especificó y documentar cómo se hizo. Entonces aquí les comento, el error, y por eso lo anoto aquí como propuesta de solución, con fecha miércoles 30 de marzo de 2022, el error se está presentando durante la construcción del archivo libgcc-s.so. Como comentario les menciono ahorita que es un enlace, en realidad, y este archivo es en realidad un enlace simbólico hacia este archivo libgcc-s.so.1 que mencionaba yo hace un momento, comentando las líneas que están más arriba. La biblioteca libgcc-s.so.1 se construye usando el archivo make libgcc.mk. De hecho, haciendo pruebas encontré que el target en el archivo libgcc.mk con el que se construye es el siguiente. Target en el archivo libgcc.mk con el que se construye, aquí me equivoqué, aquí debe ser libgcc-s.so, es el siguiente. Y es aproximadamente la línea 639 del archivo libgcc.mk, del archivo que se está utilizando, de la versión de GCC que se está utilizando, que se está tratando de construir. Y esta parte de aquí es la regla, ¿sí? Esta es la regla para construir, la regla en el archivo make para construir libgcc-s.so. Hasta este punto. El error se debe, como ya mencioné, al modificador switch -lc. Si se quita el modificador -lc y se pone este target como sigue, es decir, el target que está aquí es el mismo de arriba, nada más que quité el modificador -lc y esta parte de aquí de la evaluación de la variable de make objects, esta evaluación de la variable make objects es la que se convierte en esta lista de, no sé, como más de 20 archivos, más de 20, 30 archivos, no sé cuántos son, que aparece acá arriba en el mensaje de error, previo al mensaje de error. Es lo que les decía hace un rato. Aquí tenemos entre este -o de aquí, con el que se designa el nombre del archivo que se está construyendo, en este caso es una biblioteca, y esto que estoy señalando ahorita es la evaluación, hasta aquí, esto que está sombreado, es la evaluación
de la variable o el valor de la variable de makeObjects, como hemos visto en los ejemplos de archivos make que les presenté al inicio del curso. Entonces, en su momento, si recuerdan, yo les comentaba que esos ejemplos que les presentaba era para introducir el uso de esa herramienta. Entonces, aquí tenemos la propuesta de solución, ¿sí?, para el error. Y esta parte de aquí, si se fijan, aquí está el -o, punto diagonal, libgcc-s.co.1.tmp. Aquí la evaluación de la variable de makeObjects, y luego aquí no está el -lc. Si utilizo el archivo make y pido que se construya este objetivo, el objetivo se construye sin error. Pero el punto es, como describe Rob Langley acá en su nota de fecha 11 de agosto de 2009, es un proceso cercano a la locura, la construcción de este archivo make. De tal manera que aquí luego documento de qué manera estoy tratando de influir sobre cómo queda el comando para el archivo, para la ejecución, la construcción de este objetivo, de ese archivo make. Y entonces, aquí comento, ¿sí? Aquí ya quité el -lc, y comento aquí, y si se ejecuta en el directorio, este es el directorio en donde que se construye cuando se crea cuando se ejecuta el script principal, el demo-x86 _64. Un minuto, por favor. En un segundo. Ok, bueno, entonces, aquí comenté, digamos, cómo realicé la prueba con este comando, y aquí indico en qué directorio, es decir, el directorio de trabajo, ejecuto el comando que ejecuté, make-f. Con el modificador -f se indica qué archivo make queremos que utilice el comando make. Entonces, el comando make, el archivo make es este, y el objetivo que pido construir es este. El objetivo se construye sin error, con esa modificación que ya mencioné. Dado que la secuencia de transformaciones de archivos que se usa en la obtención del archivo libgcc.mk es la siguiente, se parte de mklibgcc.in. De este archivo se obtiene un archivo llamado mklibgcc, que es un archivo que se ejecuta con este comando, /bin /sh espacio mklibgcc, genera el archivo make. Con este comando se genera el archivo make. ¿Cómo lo sé? Bueno, pues porque me puse a revisar el archivo, ¿no? El archivo en donde se utilizan donde se ejecuta este comando, que es uno de los archivos make, que está dentro del archivo make, dentro del subdirectorio GCC. Subdirectorio GCC que está ubicado en el directorio base, digamos, de la versión de GCC 4.1.0, después de extraer el contenido del archivo tar.bz2. De GCC versión 4.1.0. Hice una prueba intermedia, editando el archivo mklibgcc en las líneas relevantes, es decir, las líneas que afectan a este objetivo. De como están aquí, estas líneas,
lo cambié a esto que se muestra aquí, a estas otras líneas, en donde la diferencia entre este grupo de líneas y este otro grupo de líneas es que en lugar de colocar eco cadena vacía, estoy colocando, comento esa línea y comento eco, y luego la evaluación en el lenguaje script bash, que es el intérprete de órdenes, la evaluación de la variable de ambiente, no variable make, sharelib-link. Y como resultado, ejecuté el comando, ¿sí? Este comando, para generar el archivo make, el archivo que tiene extensión .mk, y se obtuvo un archivo libgcc.mk que en las líneas que son relevantes para el asunto que se está analizando, contiene lo siguiente, contiene esto. Es decir, aparece la regla, punto diagonal, libgcc, que es la que estaba generando error, o lo que generaba el error, o lo genera todavía, no sé, hasta que termine esta prueba, todavía está en proceso. Pero antes, el efecto de la línea que modifiqué, que mandar hacia el archivo make, ¿sí? Con este eco, mandar hacia el archivo make, la evaluación de la variable de ambiente, sharelib-link. Esa variable de ambiente que se recibe de algún modo cuando se va a ejecutar cuando se va a crear este archivo make. ¿Sí? Y entonces, lo que se obtiene por el efecto de esta línea que agregué, esa línea que modifiqué, es exactamente antes de la regla y el comando para la construcción del target de esta regla, se agrega, se obtiene esto que está aquí, que como podemos ver, tiene aquí el modificador -o, y luego esta parte de aquí, ¿sí? Que corresponde a evaluaciones de las variables del shell antes de la extensión que va a tener el nombre del archivo. Aquí está la extensión .so.1.tmp, que es lo que se obtiene acá, en esta parte de acá. Ya en lo que es el comando para la construcción de lo que sería el comando análogo para la construcción de este archivo o de este objetivo, y vean que acá ya aparece el nombre del archivo, -o libgcc, digamos, es un poquito como de ingeniería inversa, digamos, para determinar qué está generando qué, ¿no? Y entonces aquí está signo de pesos objects, que cuando se ejecuta se evalúa a una lista de archivos objeto, y luego tenemos este -lc. Entonces, cualquier cosa que sea lo que esté asignándole un valor a la variable de ambiente, sharelib-link, ya le incorpora este modificador, el modificador -lc, que es el que está provocando que el comando, que la construcción de ese objetivo falle. Entonces, eso lo anoto aquí, lo documento aquí. Se puede notar que el primer comando, que es el resultado de la ejecución de la línea eco, comillas, signo de pesos, sharelib-link, en el script mklib-gcc, ya tiene el modificador -lc, que es el causante del error. Así que ese modificador proviene de la evaluación de la variable sharelib-link. Así que se puede intentar quitarlo modificando el archivo mklibgcc.in. ¿Por qué este? Bueno, pues porque este archivo es el que está al inicio de la cadena de transformaciones de archivos, de los archivos. En las líneas relevantes para la creación del target libgcc-s.so, en el archivo make, libgcc.mk. La edición del archivo mklibgcc.in que estoy haciendo, puse fecha y hora, es la siguiente. De esto
voy a cambiar a esto que está acá. ¿Cuál es la diferencia? Pues le estoy agregando este carácter, backslash, al final de la línea. El efecto de este carácter es que se interprete que la línea continúa en la siguiente línea. Es una multilínea, digamos. Y luego agrego esta otra opción, con la que voy a intentar que se busque, esta S es de search, este "-e" es un modificador para la ejecución del comando set, stream editor, set, ¿sí? Editor de flujo, que se usa mucho para editar archivos que son muy grandes. Su ejecución es eficiente porque como va editando flujo, no necesita tener cargado todo el archivo en memoria, sino solamente una parte. Y entonces, haciendo una búsqueda rápida sobre, bueno, digamos, traté de indagar lo suficiente sobre qué opción me podría servir para intentar, y digo intentar, quitar este "-lc" de la línea que ya lo trae colocado. Si el comando funciona bien, entonces en esa línea se quitaría esto y se reemplazaría por un espacio en blanco. Pero por eso le llamo prueba, porque como cada prueba, por la forma en que está diseñado el script que se está usando, este script, el script demo-medio x86-64, tiene la ventaja de que, digamos, de forma automática en su momento, hace 15 años, semiautomática ahorita, con los ajustes que se han tenido que ir haciendo, hace la descarga de los paquetes de código fuente que se necesitan, de los archivos tar-bz2 o tar.gz que se necesitan, y si la modificación que hice tiene el efecto que espero, pues entonces en la construcción del archivo make ya no debería aparecer la opción, ya no debería aparecer esta opción "-lc". Pero para saberlo hay que esperar. La prueba tarda alrededor de 40 minutos. De los cuales pues, aproximadamente ahorita están por cumplirse, desde que puse a correr el comando. Y eso es lo último que agregué en ese documento que les compartí. Y hasta aquí llega ese, digamos, es la parte final, lo último que le agregué. Lo actualicé, no es el mismo archivo que subí ayer. Le agregué estos comentarios respecto a qué modificaciones estoy haciendo y qué es lo que intento conseguir con esta modificación. Digamos, lo que complica un poco es que están involucrados varios lenguajes, varios comandos. Y eso es lo que estoy esperando ahorita. Por eso les preguntaba cómo van con la otra actividad que tenemos ahorita de manera concurrente, que es la práctica de la instalación del Marteos. Pues la verdad, no es como por mentirle, pues la verdad sí estamos como un poquito atorados ahí. Bueno, yo ahorita no le puedo como exponer mis problemas porque decidí como instalar Ubuntu en una partición porque escuché que por ahí generaba menos problemas a la hora de hacer las prácticas. Había errores que no habían por qué ser en el WSL y
y en Ubuntu no salen. Pero sí, vamos un poco atrasados ahí también. ¿Profe? Sí. No mal. ¿Ahí me escucha, profe? Sí, Ah, digamos que tendríamos ya terminada la práctica si tenemos nuestros objetivos en CodeBlocks y ya nos corre, digamos, el sistema operativo, ¿no? bueno, en realidad todo depende de lo que consideremos que es la instalación del sistema operativo. Como tal, yo lo estoy conceptualizando como la creación de un dispositivo de arranque en el cual se cargue con algún bootloader, con un cargador de arranque, el kernel del sistema operativo. Entonces, pues en esencia, pues sería crear una imagen ISO con la que podamos bootear QEMU, por ejemplo. Aunque de hecho en QEMU, el kernel Marte-OS se puede bootear nada más, como se comenta en el documento de la práctica, con el modificador -kernel. Pero una instalación en sí, pues sería crear un dispositivo, un medio de booteo. Un dispositivo desde el cual se pueda bootear la computadora y que el kernel que se cargue sea el kernel del sistema operativo que ya construimos con los pasos previos, ¿sí? Con los pasos que estuvimos revisando en las sesiones anteriores, o hace como una semana o dos. Entonces, vamos a ver. Ajá, digamos los pasos de pues, del documento, ¿no? En la práctica, sí, lo que se pide ahí, lo que se menciona ahí en la práctica. Sí, lo de CodeBlocks, digamos, es algo, digamos, es como un intento de tratar de hacer que la práctica sea más fácil de hacer. Pero aún así, todavía, como están hardcodeadas algunas rutas, en realidad lo que haría más fácil de hacer la práctica sería diseñar utilizar las herramientas de autoconfiguración, ¿sí? Las herramientas, las autotools, para que así automáticamente se busque cuáles son, en dónde está instalado las fuentes del Marte-OS, en dónde está instalado GNAT, si está en el PAT o no está, o explícitamente hay macros de autoconf con las cuales se puede configurar el proyecto. Eso tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Digamos, si yo hago la configuración, hasta este momento no lo he hecho, la configuración con las herramientas de autoconfiguración, pues la práctica va a ser más fácil de hacer, pero digamos, el software tiene ese efecto. El software tiende a crear la sensación de simplicidad. Y cuando no se usa el software, y se resuelven los problemas que se van presentando, cuando ya se empieza un poco a mecanarización de cómo ir resolviendo algunos problemas, entonces se empieza a tratar de, con software, ir automatizando la resolución de esos problemitas que se van presentando. Los que están involucrados en el proceso van adquiriendo la experiencia, pero tiene la desventaja de que da la falsa impresión de que es muy fácil, pero finalmente ese es uno de los efectos que tiene el software. Da la impresión de simplicidad, cuando en realidad el proceso, si uno se mete a desarrollarlo, sobre todo, por ejemplo, cuando se topa uno con cosas como estas que les estoy mostrando ahorita, que es tratar de construir con las versiones actuales de las herramientas, ¿cómo se llama? Una versión de hace 15 años del toolchain, pues se presentan algunos errores. Miren, aquí ya terminó la prueba. La prueba ahorita terminó con un mensaje de error, pero es un mensaje de error distinto del que tengo anotado en el documento. Entonces, digamos,
por decirlo así, ahorita, a mí, como que hasta como medio me da gusto ver este error, porque puede ser que la modificación que hice, tal vez sí tuvo el efecto que yo esperaba. Entonces, para corroborarlo, tengo que revisar el siguiente archivo. Vim, build, diagonal, GCC. Quiero ver cómo quedó el archivo make. GCC-4.1 es X, GCC-4.1, build, GCC, y GCC, diagonal, aquí GCC, y el archivo make, que es lib, el archivo make que se obtiene con esa serie de transformaciones de archivos, libgcc.mk. Entonces vamos a ver por acá, y como podemos ver, vamos a hacer un pequeño hacking. Aquí ya no está el -lc. Entonces, la prueba de este pequeño hacking, pues ahorita fue exitosa, aunque se tiene un error. Sí, se tiene un error, pero bueno, pero es otro error, ya no es el mismo error de antes. Quiere decir que en la salida del código, bueno, en la salida del script con el que estamos tratando de construir este toolchain para que corra sobre Debian GNU Linux de 64 bits, pues, digamos, se acaba de darse otro pequeño paso, otro pasito. Vamos a ver si ubico el comando que antes marcaba error. Pues como son 20,000 líneas, no sé cuántas líneas sean. Vamos a ver por aquí, no. Aquí se corre el XGCC. Está corriendo el XGCC. Ahora vamos a ver si la salida, eso no es. Bueno, aquí hay una lupa con la que puedo tratar de buscar el nombre del enlace, que es libgcc-s.do. Aquí está. Entonces ya con esto ya llegué al comando. Está cerca de la última línea antes de que se generara este nuevo error. Y aquí empieza, miren, este es el comando. Y llega aquí. Si es aquí o es en otra parte. Lo último es esta parte. Aquí es donde se está creando el enlace que les comentaba hace un rato. ln-s, ese es el archivo que existe cuando se ejecuta el comando para crear un enlace simbólico. ln-s, espacio, libgcc-s.so.1, y este es el enlace simbólico, que es el objetivo que se buscaba crear con esa regla. Luego aquí está lo del cambio de nombre de los archivos. Luego por acá
está lo de que se borra la versión anterior, se borra el enlace. Aquí es donde efectivamente ya no está el modificador -LC. Esto de aquí es la evaluación de la variable de make objects. Pues empieza por acá. ¿Eh? Y sé que empieza ahí se evaluó porque aquí está lo que tenemos antes en el archivo make, antes de la evaluación de la variable objects. Aquí está -o, libgcc, s.co.1.tmp. Y entonces, todo esto que está aquí, pues son otros modificadores que se le pasan al comando gcc. Y efectivamente, aquí está el comando gcc. Entonces, la construcción del target que marcaba error, ya no lo marca. Digamos que ya se corrigió ese error. Porque además, el formato de la biblioteca estándar del sistema no coincide con el formato de la biblioteca estándar que se está construyendo. Por alguna razón, con las pruebas que hice, vi que cuando le indiqué en dónde encontrar ese archivo, el error fue diferente, fue de que no reconocía ¿cómo se llama? El formato del archivo de biblioteca. Y entonces, pues ahora tenemos un nuevo mensaje de error. Digamos, ya se resolvió el error anterior, pero ahora está este otro mensaje de error. Entonces aquí, lo que se puede notar es que otra vez se está corriendo otro script de configuración. En otro directorio, probablemente otro subdirectorio. A ver, déjenme ver por aquí si ubico. Bueno, luego a veces el mensaje de error dice, se sale del directorio tal, se sale de tal directorio aquí. Dice, se sale del directorio hasta aquí, del directorio build gcc. Entonces ya, digamos, el directorio anterior, que se llamaba gcc, ya ahí ya se completó lo que se tenía que hacer. Ahora viene el procesamiento de los archivos fuente en otro directorio. Es el directorio build gcc. Estas líneas que vemos acá corresponden a la ejecución de un script, del script de configuración. Entonces, vamos a ver qué dice. Checking for main in -lm configure error link test are not allowed after gcc no executables. Ok, pues hay que buscar qué significa este mensaje de error. Porque aquí esta línea es la que marcó error en la ejecución del script de configuración. A ver qué sucede. Y de hecho, también hay otras modificaciones que se pueden hacer en el mismo archivo que modifiqué, para que algo de lo que dejé documentado, que se corrigió. Hay un punto en el que dentro de mi archivo yo comento cómo es que evité que se generara uno de los errores. Cuando decía que no encontraba una biblioteca, este señor, Rob Langley, comenta aquí que para que el error que tenían aquí en la construcción de este toolchain para esta arquitectura consistía en que no se estaba generando una biblioteca. Y entonces aquí comenta después que la forma en que aquí se editó el archivo .in, el mklibgcc.in, para hacer que siempre se construya esta biblioteca. Cuando a mí se me presentó este error de que no se encontraba
esta biblioteca, la libgcc-eh, la forma de evitar que se presentara el mensaje de error, lo que yo hice fue editar un archivo, pero lo que hice fue simplemente en ese archivo, en esa ocasión lo que hice fue nada más borrar que se solicitara enlazar con esa biblioteca. Y eso, pues no estoy seguro de que sea la mejor forma de evitar ese error, porque de hecho esa biblioteca sí es una biblioteca que se puede generar con las fuentes que se está trabajando, con los archivos fuente con los que se está trabajando. Entonces, bueno, por eso es que les digo que es una buena práctica documentar lo que se va haciendo, porque si no, de otra manera, cuando se necesita regresar a algún punto por el que ya se transitó, pues la memoria es muy poco confiable. Vean, por ejemplo, aquí es donde estoy comentando, aquí comenté, dejé documentado la modificación que hice en este archivo, en el archivo make menu config. Y vean que aquí dejé documentado que lo que hice fue editar ese archivo, pero el que está en el directorio downloads, que es de donde los está tomando el script. Y por eso es que se tarda tanto, porque en realidad no está trabajando en base exactamente a la forma en que trabaja make. La forma en que trabaja make es que solamente reconstruye los archivos fuente que se hayan modificado más recientemente y que se necesite volver a compilarlos. Pero en este caso, como este script se supone que facilita la construcción, si hay un error casi al final del proceso, pues el proceso se vuelve a realizar todo desde el principio. Y por eso es que les digo que en este punto, la realización de una prueba aquí en mi computadora está tomando alrededor de como 40 minutos. Entonces, les comentaba que cuando esta línea, ¿sí? Cuando el hecho de que no se encontró esta biblioteca, GCC-EH, yo lo que hice fue, pues quitarla, quité la biblioteca. Si al quitar una biblioteca, no se genera un mensaje de error, el cambio que hice fue este. La línea original era la que aquí está como la línea 402. Está aquí menos L GCC-EH. Si al quitar la opción de una biblioteca, el objetivo se construye y no se genera error, quiere decir que no se estaba llamando a ninguna función de esa biblioteca. Pero eso no quiere decir que esa biblioteca no se necesite para posiblemente algún paso posterior. Entonces, precisamente la falta de esta biblioteca es algo de lo que comenta aquí es alrededor de la línea 400 de mi documento, en las notas de esta persona, de Rob Langley, del año 2009, él menciona que la no creación de esa biblioteca, la no construcción de esa biblioteca, estaba causando un problema para el toolchain, para una arquitectura ARM, una arquitectura que mencionan ahí. Y entonces comentan precisamente sobre la modificación en el archivo que yo les comenté que ya modifiqué, en el mklib.gcc.in. Dice que se puede hacer este cambio, hay que analizar bien cuál es el efecto, ¿sí? Dice, deshabilitar share lib-link si libgcc compartido no está habilitado. Entonces, aquí comenta que estuvo haciendo pruebas. Y aquí, esta parte de aquí, indica cómo se modificó el script, el archivo con extensión .in, que acabo de mencionar hace un rato, para que sí se genere la biblioteca libgcc-eh.a.
esta biblioteca. Pero de hecho, en las líneas de la salida, que están por aquí, si yo busco ese archivo, me parece que sí aparece. Es decir, como que sí se construyó. Voy a buscar ahorita. Ven que aquí está. Aquí este comando lo borra el archivo libgcc-eh.a y posteriormente con este otro comando, con la herramienta AR, con todo este prefijo ya corresponde al toolchain que se está construyendo, ¿sí? x86-64 non-linux-gnu-ar y se incluyen estos archivos. Se va a crear este archivo libgcc-eh.a para que contenga estos archivos objeto, ¿sí? Y luego aquí ejecuta este otro comando sobre este archivo. De algún modo pareciera ser que sí se está construyendo, ¿sí? Se está construyendo. Eso quiere decir que en el momento en el que se buscaba el archivo, no lo encontró, ¿sí? También por eso me hace pensar que el omitir e incluir esa biblioteca, digamos ahí, esa parte lo que hice fue pedir que no se leyera esa biblioteca, pero no cancelé la construcción de la biblioteca. Esa biblioteca parece haber sido construida, sí se construyó. Y eso, bueno, pues se puede corroborar en el directorio de construcción. Bueno, y ya para continuar con la construcción, pues ahora lo que sigue pues es analizar cuál es el significado de este nuevo mensaje de error. Pruebas de enlazado no están permitidas después de after gcc no executables. Pero ¿qué significa el mensaje? No lo sé, ahorita no lo sé. Hay que indagar respecto a qué es por qué se generó este mensaje, qué significa y después, bueno, cómo evitar que se genere este mensaje de error, porque eso está deteniendo el proceso de la construcción del toolchain. Vamos a ver qué hay de nuevo en el archivo. Aquí está build. Esto. Ese es el directorio. Y vamos a ver aquí en build gcc. Y revisemos, por ejemplo, el directorio gcc. Y tenemos pues una serie de herramientas del toolchain. Algunas no se ha terminado de hacer todo, pero ya se tiene construida una parte del toolchain. Sí, gracias. Ok, bueno, entonces les comparto este documento en el que ya subí. Y si tienen dudas respecto a alguno de los pasos comentados aquí en este documento, pues, díganme por favor para que tratemos de aclarar qué es lo que traté de indicar, ¿sí? en ese documento. Si se fijan, los errores que me comentó su compañero en la sesión de ayer, que se le habían empezado a presentar, son errores que a mí también ya se me habían presentado. Y por eso los documenté para poder, en un momento dado, anticiparme y poder tratar de indicar cómo continuar, ¿sí? Les comparto este nuevo enlace.
Entonces, ¿cuál es el objetivo de tratar de construir este toolchain? Bueno, el objetivo eh, es, una vez que se tenga construido el toolchain, utilizarlo para ver si es posible construir las fuentes de otro kernel que se llama RT Linux. Construirlo sobre esta arquitectura, ¿sí? Utilizar la arquitectura Debian GNU Linux de 64 bits como entorno de desarrollo. Las fuentes de ese kernel, ahorita les voy a mostrar en dónde están, ¿sí? Es lo que les voy a comentar ahorita. Para ello voy a ejecutar, nada más que lo encuentre, VirtualBox. Sí, ahorita les comparto la pantalla. Es que no encuentro el VirtualBox.
Profesores, te puse ahí en el chat de la captura de un error que me salió en la terminal. Profesor, no sé si está explicando, pero creo que está muteado. Sí, disculpen, se había muteado el micrófono acá. Ese mensaje de error que le aparece, esos también se me presentaron a mí. Aquí, por ejemplo, le está indicando que la versión de GMake, dice, es 4.3 y le está indicando que no es correcto, que ese número de versión para el archivo make no es el número de versión correcto. Ahora, esto yo lo traté de documentar en mi archivo. Ahorita les voy a tratar de mostrar en mi archivo, donde comenté cómo modifiqué, qué archivo modifiqué para que la prueba de la versión no resultase equivocada, ¿sí? A ver, aquí mismo en este documento. Déjenme revisar aquí los mensajes. Aquí es esta parte de aquí, miren. Por ejemplo, por aquí comento sobre este archivo. ¿Sí? Es el script de configuración que se ejecuta dentro del directorio en donde estamos corriendo este comando. Aquí de hecho tengo un error, voy a corregirlo. Esta parte ya no lo estoy pasando, este comando. Sí, esto de hecho hay que quitarlo. Lo tengo que quitar en mi archivo y luego actualizar. Nada más estoy corriendo este comando. Así. Y esto ya no. Bueno, el error que usted me presenta ahorita en la imagen se origina en esta parte de aquí. Vea, aquí de hecho se está revisando la versión de GCC. ¿Sí? Se está revisando la versión de GCC. Y posiblemente, si usted revisa algunas líneas más arriba, en la salida de su terminal, va a ver que también le marca que la versión de GCC no es la correcta. Así como le está marcando que la versión de GMake no es la correcta. Entonces, en este archivo, si se modifica el archivo configure que está dentro del directorio glibc-2.3.6, que está dentro del directorio build, ¿sí? Que es el directorio, este directorio se crea en el directorio donde uno ejecuta el script, donde uno ejecuta el demo-medio x86-64.sh, ¿sí? Pero si uno modifica el archivo configure en esta parte, ¿sí? Dentro de este directorio, resulta que esa modificación no tiene efecto sobre la ejecución del script. Y no tiene efecto porque este archivo resulta que se sobrescribe cuando se ejecuta el script. Se sobrescribe este archivo. ¿Con quién se sobrescribe o de dónde sale la versión del archivo configure con el cual se sobrescribe? Bueno, ese archivo proviene
de los archivos de donde están los archivos tarbz2, ¿sí? Que en este caso están colocados en el directorio, en mi caso, yo los coloqué en el directorio diagonal home, en la carpeta personal, en el directorio diagonal home, diagonal usuario, downloads, y aquí es donde están colocados los archivos que el script descarga. Afortunadamente, cuando ya un archivo ya está aquí, no lo vuelve a descargar, sino que ya nada más de aquí lo copia hacia el directorio de trabajo. Por eso es que para poder resolver el error hay que identificar de dónde provino ese archivo configure, el archivo de configuración, ¿sí? Entonces, de hecho, aquí comenté que dentro de este archivo, es lo que puse aquí, modificando en la línea 4160 de este archivo, pero vean que aquí la ruta empieza con build, es decir, aquí no modifiqué del directorio diagonal home, diagonal usuario, diagonal downloads, ¿sí? Sino que modifiqué aquí. Si se modifica de esta manera, ¿sí? Agregando la opción en donde se incluyera también la versión del compilador que se está usando, es un compilador versión GCC, versión 10 punto algo, ¿sí? Aquí lo indico de esta manera, 10 punto entre corchetes 0-9 asterisco. Se me presentó este mensaje: advertencia, el archivo configure ha cambiado desde que comenzó la edición. Es decir, yo tenía abierto en un editor de texto este archivo. Hice la modificación. ¿De cuál archivo configure? Pues del archivo en donde se está haciendo la construcción. Pero cuando volví a ejecutar el script demo x86-64, me aparecía este mensaje en el editor. Me decía que el archivo había cambiado desde que yo había comenzado a editarlo. ¿Eso qué quiere decir? Que algo lo estaba sobreescribiendo. Ese algo es el script o algo que hace el script, el demo-x86-64. Entonces, de esa manera, esta es una página que la puse aquí como referencia, que es en donde leí sobre a qué se debían esos errores, ¿sí? Después, esta parte de aquí, esto de aquí, digamos, son otras cosas que revisé respecto a la posibilidad de instalar GCC de una versión, digamos, GCC 4.9. Aquí, digamos, estaba yo tratando de evitar el tener que resolver todos los errores que he estado tratando de ver cómo resolver, ¿sí? Dije, bueno, pues si puedo instalar el compilador GCC-4.9, pues esta versión es un poco más cercana en el tiempo a las fuentes que quiero trabajar, ¿sí? Pero bueno, estos fueron intentos de, digamos, de evitarse el tener que corregir esos errores. Pero bueno, hice esos intentos, pero no salieron, no funcionó. Así que pues no me quedo de otra más que tratar de resolver los errores en el proceso de construcción. No hay otra alternativa. La otra alternativa es modificar el código. Pero pues, meterse a modificar el código puede que sea más tardado todavía de lo que se está tardando este proceso. Así que opté por tratar de resolver los errores que se presentaban en el proceso de configuración. Como me di cuenta de que ese archivo se estaba actualizando, aunque yo lo cambiaba en donde se está haciendo la construcción, cuando yo lo modifiqué, yo ya lo había modificado aquí dentro de build y después se sobreescribía. Entonces
quiere decir que en donde se tiene que modificar es en realidad en el directorio desde donde el script toma estos archivos. ¿Sí? Bueno, esta parte, digamos, es de las pruebas que hice ahí con fecha jueves 24 de marzo, digamos, para tratar de evitarme el tener que intentar resolver estos errores, que es el proceso en el que todavía no he terminado. Entonces, como eso no se pudo, como eso no funcionó, bueno, pues entonces no me quedo de otra más que tratar de resolver los errores. Y entonces más adelante, aquí, este es otro de los errores que se presentan al tratar de ejecutar este script. Y aquí un poquito más adelante documento la forma, ¿sí? Dice posible solución en, aquí pongo una URL. Y luego, por acá, donde pongo un script, donde pongo un pequeño script que yo hice, este es otro error. Total que para resolver ese error, lo que hay que hacer es identificar cuál es el archivo configure con el que la prueba no está siendo exitosa. Entonces, por ejemplo, déjenme, estoy tratando de ubicar aquí en donde dejé mi script. No, ese ya está muy adelante. Bueno, les comento. Para modificar ese script, el script que me genera, por ejemplo, un error como ese que me compartió usted ahorita ahí con la imagen, la imagen que me puso aquí en el chat. Lo que tiene que hacer es dirigirse al directorio downloads, ¿sí? Y por ejemplo, voy a tratar de ver de dónde viene en la imagen, a ver si puedo ver cuál es aquí. Gmake. Ok. Esto, si mal no recuerdo, proviene de un script que está en el directorio, ahorita les comento, acá en downloads, del binutils, de este archivo binutils. En el directorio donde se están descargando los archivos, usted va a tener nada más este archivo, el binutils, el .tar, .bz2. ¿Sí? Entonces, lo que tiene que hacer es extraer el contenido de este archivo. Lo puede extraer en la terminal tecleando el comando tar. Voy a abrir la terminal. El comando sería tar, espacio, X para extraer, V para visualizar, Z, J, perdón, J y F para indicar que es desde un archivo, y luego el nombre del archivo. El nombre del archivo es binutils 2.16.1.tar bz2. ¿Sí? Y con eso con este comando va a extraer el contenido de este archivo. También se puede hacer creo a ratonazos. Si le damos aquí, extraer aquí, ¿sí? con el mouse. Entonces, ya ahí nos vamos. Luego entramos a ese directorio y aquí vamos a buscar no el archivo configure, sino el archivo, a veces, el archivo configure se genera a partir del archivo configure.in, ¿sí? Este archivo configure.in que está aquí. ¿Y quién lo genera? Lo genera la ejecución de las herramientas de autoconfiguración. Entonces, revisemos este archivo, configure.in, y ahí vamos a buscar una parte en donde se realice esa prueba. Vamos a ver si es que es aquí donde dice la modificación.
Déjenme ver si es aquí. Control F y decía Gmake. Gmake. No está. No aparece aquí. ¿Ah? Tenemos la G. Make sí aparece. Sí, expand by make. A ver, entonces déjeme ver. Tal vez la modificación la hice en este archivo. Te digo tal vez porque no lo recuerdo. Entonces vamos a buscar aquí Control F, Gmake. Tampoco. Vamos make. No, es más sencillo de ubicar en este archivo, en mi archivo, la modificación que hice para corregir un error similar. Y aquí, F, vamos a buscar make. ¿Sí? Aparece muchas veces. Entonces, eso es para arriba. Creo que es más fácil buscarlo así. Que se brinque otra vez a las del principio. Era, si mal no recuerdo, era la versión de make. No recuerdo si ese lo anoté. Pero es cerca de donde puse mi script actualizar. Aquí. Okay. Sí, es que esa parte creo que no la documenté. Pero a mí, entonces no fue en BNutils, sino acá en este otro, en GCC. En GCC 4.1.0. Aquí. Entonces, si ubico rápidamente el archivo, ya sea en el configure, aquí vamos a buscar control F, make. Entonces es el archivo que es gigantesco, tiene miles de líneas. Es en uno de estos dos en donde se tiene que hacer la modificación, ya sea en el configure o el configure punto in. Uno de estos dos archivos tiene que ser. ¿Cuántas líneas tiene? También tiene muchas, pero tiene un poquito menos que el otro. El otro tenía más de 6,000 líneas. Entonces, control F, Gmake, nada más make. ¿Ven por qué les digo que es importante documentar? Entonces hay una parte donde se revisan las versiones. Tenemos 3 punto guión medio desde 0 hasta 9. Eso no está. Entonces hay que encontrar la parte del archivo a partir del cual se genera el archivo configure. Y una vez que editemos ese archivo, hay que volver a construir, hay que volver a crear el archivo tarbz2
Y para eso es que puse este script aquí. ¿Ok? Bueno, entonces, pues eso sería la forma de corregir ese error. ¿Sí? Hay que abrir el archivo tarbz2, extraer el contenido del archivo tarbz2 y hay que identificar cuál es el script, cuál es el archivo que da origen al script con el cual la prueba no está siendo superada. ¿Sí? Y ese es el que hay que modificar. Entonces, gracias por su atención. Continuamos la próxima sesión. Buena tarde. Buenas tardes, profe.